Dios les bendiga. Este es el video que les dije que iba a hacer acerca de los horrores del infierno. La noche del 27 de abril de 1989 me acosté como a las 9:35 de la noche. Al poco rato sentí como si el alma se desprendía de mi cuerpo y me veía subiendo a una velocidad muy rápida. No recuerdo atravesar el techo, pero sabía que yo estaba muy alto en el aire. Recuerdo que iba siguiendo una gran luz y que esa gran luz era Jesús. Esa luz que yo seguía iba increíblemente rápida y yo iba a la misma velocidad. Recuerdo muy bien que la velocidad me impresionaba y hasta llegué a pensar que por qué estábamos yendo a tan alta velocidad. Subimos tan alto que yo creía que íbamos para el cielo. Cuando llegamos muy alto me di cuenta que según íbamos subiendo, Jesús se iba alejando y se me hacía muy difícil seguirlo. De momento escucho mi corazón latir en mi cuerpo, en mi casa, en el lugar que yo había quedado, o en el lugar que se había quedado mi cuerpo, en mi cama, pero yo no estaba allá. Estaba muy alto en el espacio. Cuando escucho los latidos de mi corazón en mi cuerpo, oí una voz que me dijo: tengo poder para tomar la vida y tengo poder para volverla a poner. Era el Señor Jesús, indicándome que Él tenía toda la potestad para quitarme la vida y también para devolvérmela. Enseguida vi un cuadro como de tamaño de marbete de los autos que decía voces. Inmediatamente comencé a escuchar voces de gente, de mucha gente. Escuchaba que unos gemían, escuchaba que otros lloraban y que otros crujían los dientes. Era espantoso escuchar esos gritos y gemidos y crujir de dientes. Otra vez volví a escuchar la voz del Señor que me dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Y enseguida escuché que el Señor me dijo: tú serás responsable por muchas almas que vayan a ese lugar de tormento si tú no predicas mi palabra. Esto fue muy duro para mí porque ya yo había dejado mi primer pastorado. Yo no quería volver al altar a predicar. Aunque predicamos por todos lados, pero yo sabía lo que el Señor me estaba diciendo. Volví a ver el cuadro, pero esta vez con dos palabras que decía: Jesús viene. De momento, la luz que yo había estado siguiendo se desapareció. Y yo me quedé totalmente a oscuras en ese lugar tan lejos y tan alto. Y me sentí turbada y con mucho miedo porque yo no sabía dónde estaba, no sabía para dónde ir, ni tampoco sabía cómo regresar a mi cuerpo. Estaba completamente sola, me sentía perdida en tanta oscuridad y aterrorizada porque no sabía qué hacer. Así se siente la gente perdida. Y comencé a llamar a Jesús a gritos pidiéndole que regresara. Y yo gritaba y gritaba: Jesús, 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 por favor regresa. Yo me acuerdo que ni me hablaba, ni volvía a aparecer. Y yo estaba completamente sola y en tinieblas. Yo me volteaba para todos lados tratando de mirar a ver si veía la luz que me había llevado hasta allí, pero no veía absolutamente nada. Todo era oscuro. Todo estaba en tinieblas. Yo estaba aterrorizada porque me sentía completamente perdida y sin esperanza. No sabía cómo salir de ese lugar. Luego siento que comienzo a descender a la misma velocidad que subí. Pero yo seguía llamando a Jesús a gritos porque todo estaba en tinieblas y no sabía para dónde yo iba. Hasta que mi alma volvió a mi cuerpo y me vi en mi cama. Cuando desperté estaba completamente paralizada de los hombros hasta los pies. No me podía mover absolutamente nada. No podía mover ningún miembro de mi cuerpo.
Trataba de mover las manos y no pasaba nada. Trataba de mover los pies y no podía mover ni los dedos de los pies. Traté por varios minutos, pero todo era en vano. No podía mover nada de mi cuerpo. Y hasta me pasó por la mente la posibilidad que yo quedara paralizada para siempre. Y eso me llenó de una angustia horrible. Le pedí al Señor que no me dejara así, que por favor me quitara esa parálisis eh, y que no me permitiera quedarme de esa manera. Mientras estoy en esa condición, también recordaba todo lo que había vivido hacía unos minutos. Esa experiencia fue tan horrible y tan dolorosa que no quería ni recordarla. No tengo palabras para describir el dolor que yo sentí en mi corazón de escuchar tantas almas en los horrores del infierno y saber que están allí para siempre. Los gritos eran aterradores, no tenían descanso, no dejaban de gritar, de gemir, de crujir los dientes, era constante. No había un descanso, no había un segundo de descanso. Eran tantas las voces que gritaban que tal parecía que eran millones de personas las que estaban en ese horror de tormento, en ese lugar de tormento. Yo escuchaba las palabras, ¡ay! ¡Ay! Pero eran unos gritos aterradores cuando ellos gritaban, ¡ay! Era horrible escuchar esos gritos de ¡ay! Esos lamentos. Volví a recordar que no me podía mover y le pedí al Señor que por favor no me dejara en esa condición. De momento comencé a sentir un leve movimiento en los dedos de los pies y sentí esperanza de que iba a volver a la normalidad. Y poco a poco sentía que la parálisis iba desapareciendo hasta que desapareció por completo como 30 minutos después. Lloraba mucho por la experiencia que había tenido y por las personas que yo sabía que estaban en el infierno para siempre. Esa experiencia fue tan y tan fuerte, tan horrible, que yo tengo una nietecita, ya ella está grande, pero cuando en ese tiempo tendría quizás unos 3, 4 añitos, yo creo 3 añitos más o menos. Y esa niña, cuando me la traje a mi casa en una ocasión después de eso, y ella se quedó dormida, ella hacía un movimiento con los dientes, como que crujía los dientes, le sonaban los dientes cuando ella dormía, hacía un movimiento, no sé, en su boca y salía un sonido como crujir de dientes, como, no sé, yo no lo puedo describir, yo lo que sé es que la primera vez que yo escuché a mi nietecita con ese sonido de dientes, yo me sentía que me paralizaba del horror que me daba escuchar ese sonido, porque era parecido al sonido de los que estaban en el infierno. Ya para ese tiempo yo había dejado mi primer pastorado y pues no quería volver a predicar. Y yo recuerdo que cuando estoy en esa parálisis, yo miro, lo único que podía mover era la cabeza, y yo miré para el lado y yo vi al lado izquierdo de mi cama, en la mesita de noche, el teléfono, pero no lo podía tomar porque estaba paralizada. Y cuando pude recobrar el movimiento de mi cuerpo, tomé el teléfono y llamé a mi madre, y yo recuerdo que le conté a mi mamá lo que había pasado. Yo estaba en un llanto terrible y mami lo único que me decía, hija, no te niegues para el Señor, por favor, no te niegues. Cuando el Señor te llame a hacer algo, hazlo, hija, no te niegues al Señor. Y esas eran las palabras que mi mamá me decía, porque yo creo que ella, como yo, sentía que el Señor estaba
tratando conmigo en ese momento porque yo no quería volver a ministrar. Así que yo quería compartir esto porque hay muchas personas que creen que el infierno no es real. Yo no fui al infierno. Hay personas que han tenido la experiencia de ir al infierno. Yo no fui al infierno. Al contrario, yo subía como que yo iba para el cielo. Y muchas personas creen que van a subir y es posible que hasta tengan sueños que han ido al cielo y se van a dar cuenta, se van a dar la sorpresa. O sea, en el momento que Jesús se lleve su iglesia, se van a dar cuenta de la triste realidad que se quedaron. Y si llegase el momento de que tienen que dar su cabeza, si no dan su cabeza, sabe que lo que les espera es el lugar de tormento eterno, el infierno. Yo escuché los gritos, yo escuché el terror que se vive allí. No hay descanso. Es un grito, es un lamento, es un ay. Es una situación donde allí no se va a tomar vacaciones, allí no se va a pasar un buen tiempo. Allí lo que hay es tormento eterno, tormento 24/7, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, por la eternidad. Yo recuerdo esto y aunque pasó mucho tiempo, me siento como si lo hubiese estado viviendo, como si lo estuviera viviendo en este mismo momento. Es por eso que muchas veces yo en la iglesia y en la radio hablo con tanta pasión para que las almas no se pierdan. Y aquí en este apartamento tengo enemigos del evangelio en la parte de arriba, por eso a veces tengo que hacer estos videos bastante quedos, un poco más tranquilos, un poco más callados, pero en realidad cuando estoy en la radio o estoy en el púlpito, en el altar de la iglesia, en el púlpito predicando, yo siento la pasión de poder, de predicarle a las almas perdidas que no se pierdan, que no tienen que ir a ese lugar de tormento. Usted no tiene que ir a ese lugar de tormento. Jesús vino para que usted no vaya a ese lugar de tormento y va a venir otra vez, va a regresar a llevarse su iglesia, a los que le han aceptado, a los que le han seguido. Y usted, si usted sigue rechazando a Jesús, usted lamentablemente se va a encontrar en ese lugar de tormento. No hay escape. Hay solamente dos lugares para pasar la eternidad. Y una es el cielo. Y solamente se va allí a través de Jesús. No se va de otra manera. No se va adorando al palo, ni a la leña, ni a la piedra. Hay gente que hace dioses de palo, dioses de mármol, dioses de piedra, dioses de todas clases de material, hasta de barro, de porcelana, pero allí no se va a menos que sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir allí tiene que aceptar la realidad de que Jesús vino para morir por nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario, que derramó hasta la última gota de su sangre para que usted no se pierda por sus pecados, porque Él no, por sus pecados y los míos, por supuesto, porque Él no cometió pecado. Y Él pagó un precio demasiado alto para que usted y yo no nos perdamos. Nuestro Señor Jesucristo le ama, por eso dio su vida en el Calvario. Él murió, lo pusieron en la tumba por 3 días, murió, resucitó al tercer día, como dijo, y se levantó de los muertos, y hoy día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, para que nuestras almas no se vayan al infierno, para que no nos perdamos para siempre. Todavía sigue sangrando, todavía esa sangre sigue fresca, esperando que usted se arrepienta, que usted vuelva otra vez. Si usted es un descarriado, que usted regrese al redil.
Y si usted nunca ha conocido a Cristo, pídale: Señor, quiero servirte. Señor, sálvame. Señor, lávame mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ir al cielo. Yo le digo a mi Señor: tú eres mi dueño. Tú pagaste un alto precio por mí. Tú tienes los papeles de propiedad de mi vida. Yo te pertenezco. No dejes que te falle, no dejes que mi alma se pierda. Estoy trabajando mi salvación. Todos los días estoy trabajando mi salvación en ayuno, en oración, en trabajo en el Señor, haciendo la voluntad del Señor. Y muchas veces he visto situaciones en iglesias, personas, que yo digo: ¿cómo se puede vivir un evangelio sin cruz y pensar que van a ser salvos? ¿Cómo usted, si usted no sufre por Cristo, si usted no paga un precio? Y no estoy hablando de pagar el precio por la salvación, porque ya Jesús la pagó. Estoy hablando de pagar ese precio de renunciar a las cosas del mundo, de renunciar a los placeres de este mundo, al pecado, a la perdición, a todo lo que es pecado, que es malo, que es desagradable a Dios. Hay que andar por la senda angosta. Nuestro peregrinaje aquí en la tierra es por un camino muy angosto, y lo dice la palabra del Señor. Jesús mismo lo dijo. Pero el mundo camina por un camino ancho, donde puede hacer todo lo que quiere, donde puede darle gusto a la carne, satisfacer todos los deseos de su carne. Pero ese camino ancho los lleva a la perdición eterna, al mismo infierno. Y de ahí Jesús lo quiere librar. El infierno es real. Yo escuché los horrores del infierno. Yo escuché los horrores del infierno y es aterrador, es horrible. Yo no quiero volver a tener esa experiencia, es demasiado dolorosa. Yo le animo para que usted tome una decisión. Usted decida servirle a Jesús, decida apartarse de todas las cosas de este mundo. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta apartarse de las cosas de este mundo? Que su familia, sus amistades, sus vecinos se van a reír de usted. Que se rían, lo van a despreciar, que lo desprecien. Se van a volver sus enemigos, que se vuelvan. A mí no me interesa mis vecinos, si me saludan, si no me saludan. Me interesan ellos. Me interesa que ellos no se pierdan. Y aún así, con esta oposición de estos enemigos del Evangelio que hay por estos contornos, sigo orando por ellos. Señor, no permitas que se pierdan. Señor, ellos no te conocen, por eso actúan así. Si ellos te conocieran, Señor, ellos actuarían completamente diferente. Y continúo orando por ellos, y oro por todas las almas perdidas del mundo y por todos los descarriados del mundo, para que regresen al redil, para que no se pierdan, porque esto va a ser demasiado doloroso. Ir al infierno, eso es eterno. Eso no es por una semana, un fin de semana, unas vacaciones. No, allí no se va a pasar vacaciones. Allí no hay agua. Allí no hay luz. Todo es oscuridad. Acepte a Jesús hoy día. Acepte a Jesús en este mismo momento. Dígale: Jesús, creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día como dijiste. Por favor, ven a mi corazón, lava mi corazón con tu sangre y perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo le garantizo a usted que si usted hace esa oración en este momento, Jesús le va a perdonar. Jesús le va a lavar todos sus pecados. No importa qué tan negros usted crea que son sus pecados, o qué tan negro la gente vea sus pecados. No importa. Jesús le ama demasiado como para no perdonarle, como para dejarlo que usted se vaya al infierno. Acepte a Jesús en esta hora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y a todos mis hermanos, les animo
Nos queda poco tiempo en este mundo. Vamos a ser fieles al Señor. Vamos a mantenernos firmes en esta fe en nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído y aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor y dueño de nuestras vidas. Él tiene los papeles de propiedad nuestros. Usted tendrá los papeles de propiedad de su casa y de su carro, pero Jesús tiene los papeles de propiedad de nuestras almas, para que nosotros no nos perdamos. Y nadie arrebata las almas de Jesús de su mano, nadie. Alabado sea su glorioso nombre. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y los bendigo a todos en el nombre de Jesús.